Hago este video para enseñarles a cómo ecualizar los sonidos que están aquí, en este botón. O sea, estos sonidos que están aquí, estos sonidos que aparecen por aquí. ¿Sí? Eh, a ver, estos sonidos lo vamos a hacer para un ritmo guayno. Eh, Quizás tienes tú unos ritmos que estén sin nada en estos bancos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo, vamos a programar esos sonidos para ese ritmo, para que cuando tú introduzcas tu disquete o USB, mm, ya salgan aquí los registros. ¿Ya? Voy a cargar un ritmo que no tiene registros para que ustedes aprendan, pero primero voy a borrar todo esto. Presiono esta tecla y la apago. Nuevamente enciendo y ya se borraron los registros. Ok, entonces voy a cargar un ritmo que está sin sus registros y vamos a hacerlo desde cero. Stile 101 y ahí está el ritmo. Y no tiene registros. Lo primero que debemos hacer es escoger un sonido. Los sonidos se encuentran en este botón, Voice. Podemos, podemos escoger de esta manera presionando o con el signo de más. Más avanzamos y con el signo de menos retrocedemos. También se puede buscar por los números. En este caso es 84 creo. Sí, 84. Este sonido. Ese sonido. Vamos a darle un poquito de reverb a ese sonido. Un poquito de efecto. Vamos a función, a este botón. Que con este vamos a estar trabajando. Función. El 1. Función 01. Escribe 01 o directamente presionas esto nomás. Ya. Función 1 es el volumen del sonido. ¿Sí? Vamos a subirlo a tope. 127. Ya. Activamos el dual. También aquí. Y el reverb. Que esté on. ¿Sí? Y el harmony también lo activamos. Función número 2. 0, 2. Y ahí aparece octave. Eso no lo tocamos. Función 0, 3. Eso tampoco lo tocamos. Función 04. Vamos a subirlo a 60. Función 05. Dejamos ahí. Función 06. 36. Vamos a subirlo a 60. Ya, este sonido vamos a mezclarlo con un Muset creo que se llama. Este sonido, como ven, como ustedes notan, está mezclado con un string, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está mezclado con un string? Vamos a función 17. Ahí está, string. Vamos a cambiarle ese string por, a ver, el número 30. Muset, ese con el sonido. Ahí está, con el sonido. Y a este Muset vamos a subirle el volumen. A ver, nuevamente función. Para subir el volumen está en el función 11. Presionar función y el 11. 64 está. Vamos a subirlo a el volumen a 115. Ahí está. Y vamos a la función número 13. No, es no lo tocamos. Función 14. Vamos a subirlo a 60. Función 15. Vamos a subirle a 40. Función 16. Vamos a subirlo a 50.
función 18 es el dual, que está acá, ya lo hemos activado ya. Del 19, creo que el 19 no hay, a ver. No, 19 no hay. A partir del 21. Del 21 hasta el 29, eso ya es para la mano, para este lado, para la mano izquierda, para dividir el teclado. Esos son los controles, las funciones para ponerle algunos efectos. Si quieres dividir el sonido. Por eso del 21 al 29. Yo te voy a dejar el PDF para que tú sepas para qué sirven estas funciones. Sí, el PDF, el manual de este teclado. Si algunos por ahí no lo tienen, pues yo te lo voy a dejar gratis para que tú te lo descargues y aprendas para qué sirven todos estos botones que están aquí. Y te va a servir mucho. Ya seguimos. De la función hasta la función 29 no lo tocamos, ¿sí? Vamos a la función 31. Es el reverb que está este botón de aquí. Como ya lo hemos activado al principio, y aparece on, ¿verdad? Vamos al 32. El reverb vamos a ponerle el 8. Ahí está. El 33, el chorus. Chorus, a ver, lo activamos. Bueno, ustedes es cuestión de ir probando, ¿no? Solo que les recomiendo que se pongan unos auriculares como estos. Como esos auriculares. No como los auriculares del teléfono. No se escucha mejor ahí. Ya. Todo es cuestión de ir probando tus sonidos, bajar, subir, todo eso. Ya, vamos con la función, a ver, 34, chorus, a ver, el 2. Ya, función 35, el DSP, está en off. Eso no recuerdo qué es, pero en el manual está. No hay que activarle. Función 36, no lo tocamos. Función 37 es el harmony, está activado. Función 38, el duet, no lo tocamos. El volumen del harmon, dejamos ahí como está. Función 41 son los bancos. 41, ¿eh? La función 41 son los bancos. O sea, aquí hay 4 bancos. A ver, 2, 3, 4, sí. 4 bancos. Entonces, en esos bancos, en el banco número 1 se va a llenar 4 sonidos. En el banco número 2 se va a llenar otros 4 sonidos. En el banco número 3 se va a llenar otros 4 sonidos. En el banco número 4 se va a llenar los 4 sonidos. Entonces tendríamos 16 sonidos que vamos a estar ecualizando para un solo ritmo. Y si tú quieres cambiar de banco, solamente presionas función 41 y con el signo de más te vas al siguiente banco. Signo de más te vas al tercer banco y así. Ya en este caso no vamos a hacer todos los 16, no. Solamente vamos a hacer 4 nomás. Ya, solamente ustedes apunten para que aprendan a guardar este sonido en su ritmo. Vamos con la función 51. En la función 51 es hasta donde yo quiero que el acompañamiento llegue de la mano izquierda. Si yo quiero que llegue hasta acá, presiono esta tecla. Te diste cuenta que ya cambió. Y de acá para allá va a ser ya el sonido. A ver, tengo que salirme, presionar estile. Y de acá para allá ya es el acompañamiento. Pero está muy acá. Yo quiero que sea solamente, a ver, Paraguay, ¿no? Yo hasta acá nomás. Hasta acá. Entonces voy a la función 51 y presiono esta tecla. Y me salgo en estile. ¿Ves? Hasta acá nomás está.
Ya. Y eso es todo. A ver, no hay más ya. Ya no hay más. Ya, una vez hecho eso, a ver, creo que aquí en el 14 subí mucho. 30, 40. A ver, en el 15, 40. Vamos a pasar. Está bien. Ya está bien ahí. Función 14, 40. Función 16, 50. A ver, la función 15, 40. Ok. Salimos de ahí. Y ahora para guardarlo aquí, en estos números, en estos bancos, lo que vamos a hacer es asegurarnos primero que esté en el lado A. ¿Sí? Si tú lo guardas en el lado B, cuando presionas aquí el número 1, automáticamente se va a pasar a este lado B. ¿Sí? Es depende de ustedes. Ya, yo lo voy a guardar en el lado A o variación A. ¿Sí? Y también asegúrense de que el tiempo esté en el tiempo que ustedes quieran, gusten. En este caso, el tiempo 95, voy bajando más abajo a ver. El transport también en 0. Si tú quieres en transport más 1, pues lo subes el 1 y lo dejas ahí. Sigues bajando más abajo. El acompañamiento, el volumen del acompañamiento, si tú quieres, lo subes el acompañamiento. Y yo en este caso lo voy a bajar el acompañamiento a 100 nada más, que estén en 100. Y lo voy a guardar así. El transport también lo voy a guardar en 0. Y el tiempo también así, tal cual está. Y una vez que tú ya modificas acá y presionas acá, y para guardarlo vas a presionar este botón rojo que está aquí. Presionas, sigues presionando otra vez hasta que llegues a donde dice 1 o TSU0. ¿Ya? Una vez que llegas ahí, vas a presionar aquí el número 1. Número 1 y luego nuevamente el rojo. Y ya está. Se guardó, pero todavía no se guarda en el schedule. Ojo, se está guardando en los bancos. Ahí está. Entonces, ya vamos a guardar otro ritmo. Digo, otro sonido. Vamos a ecualizar otro sonido. Ya. A ver, solamente les voy a dictar, ¿ya? Solamente les voy a dictar y ustedes van ahí copiando. Este sonido vamos a ecualizar un poco. Es el número 173. Voice 173. Ok, entonces vamos a la función 1. Suben a 115. Función 2 no lo tocamos. Función 3 no tocamos. Función 4 lo subimos a 40. Función 05. 70. Función 06. Vamos a subirlo a 70. Ya vamos a mezclarlo con función 17. A ver, el trompeta está. Vamos a mezclarlo con string. A ver qué tal suena. Sí, con string. Pero al string vamos a bajar el volumen. Función 11. Vamos a bajarle a 60. Ahí está, 60. Y ahora vamos a la función 14. Dejamos ahí 46. Función 15. Vamos a subirlo a 40. Función 16. Vamos a subirle a 60. Y ahora sí vamos a lo que es activamos el dual. Están activados aquí.
están activados. Función 31 a los efectos está activado. Función 32 que esté en el número 8. Función 34 que esté en el número 2. Función 35 el DCP. Activamos. Desactivamos, a ver. El función 35 desactivamos, ¿sí? Función 36 no lo tocamos. Función 37. Función 38 dejamos ahí. Y función 39 dejamos ahí también. Y ahora vamos a lo que es el función 41. No, ese no, función 51, ¿verdad? Entonces el anterior sonido está hasta acá, ¿verdad? Presionamos nuevamente acá esta tecla. Ya está, salimos. Ahora nuevamente, si has modificado para el anterior sonido, haz lo mismo. Modifícalo acá. El tiempo, el transport, el acompañamiento de volumen, el metro de volumen, ¿qué es eso? A ver, ya. Luego presionas, aseguras que esté en el lado A y nuevamente haces el mismo procedimiento para guardar. Mira como ya apareció. Ya apareció ahí el 1 o TSU0. Pero si no te aparece, sigues presionando hasta que te aparezca. Pues no. A ver. Ahí está. Ahora lo vamos a guardar aquí en el número 2. Presiono el 2 y salgo de aquí. Ya está. Ahora ya tenemos dos sonidos, mira. Ahí está. Ya, voice es 034. Sí, 034. Ya vamos con la función 1. Les dicto así de rapidito. Función 01, que es el volumen, a 127. Ya ponen 127. Función 02, no, que esté en 0. Función 03, que esté en 0. Función 04, que esté en 46. Función 05, que esté en 70. Función 06, que esté en 44. Función 07, que no hay función 07. Función 011, no hay función 10. ¿Sí? No hay función 10, solamente hay 11. Función 11 en 90. Función 12 que esté en 0. Función 13 que esté en 0. Función 14 en 40. Función 15 en 68. Función 16 en 32. Función 17 que está mezclado con el string que es 50, que está mezclado con el string. Ya vamos a la función 31. Activamos el reverb on. Función 32 está en 8. Función 33 off, está apagado. Función 34 que está en 1. Shorts 1. Función 35 está activado. Función 36 está en 29. Función 37 está apagado. Función 38 está en 1. Duet, que 1 duet. Función 39, el último, está en 90. Función 51, presionamos esta tecla y nos salimos. Ahora hacen el mismo procedimiento como les dije. Si han modificado anteriormente, lo modifican igual que esté. Seleccionan su variación, ya sea A o B, y pues guardan, ¿no? Guardan el número en el número 3. Presionan y vuelven a salir. ¿Ya? Ahora otro sonido. A ver, vamos a grabar otro sonido. Vamos a grabar este sonido. Vamos a Voice 29. ¿Ya? Vamos a función 01. Les dicto.
está a 115. Función 0,2, 0. Función 0,3 también está en 0. Función 0,4 está en 100. Parece que mucho. Ahora vamos a bajarlo a 60. 60. Sí, función 0,460. Función 0,570. Función 0,6. Ten 110 también. Vamos a bajarle a 40. Ya, función 0,640. Función 11 es 50. Función 12, 0. Función 13, 0. Función 14 en 100. Está bien, aunque no. Vamos a bajarlo a 60. Sí. Función 14 en 60. Ya, función 15, 44. Función 16. Vamos a bajarlo a 60 también. Sí. 60. Función 17, que está mezclado con el string. ¿Sí? Ahí función 17, 50. Función 31. Activamos que esté en on. Función 32, que esté en el número 2. Función 33, que esté activado. Digo desactivado, esté en off. Función 34. Si está desactivado el 33, no sé por qué. Ya él está en el 4. Ya función 34 está en el 4. Función 35 está activado también. Función 36 está en el 0,6. Función 37 está activado. Función 38 está en el 5. 5 octave. 0,5 octave. ¿Sí? Función 39, 110. Y por el último, función 51, presionan la tecla que está acá y salen. Se salen con esta. Y lo mismo, modifican acá, se han modificado anteriormente el tiempo, el transporte, el acompañamiento del volumen y estas cositas. Se aseguran que esté seleccionado el lado A, en mi caso, el lado A, y hacen lo mismo. Buscan el 1 OTS U0 y lo presionan el número 4 y se salen. Ya está. Ya está. Ahora, si tú, una vez que ya acabaste de guardar todos tus bancos en el banco número 1, puedes seguir guardando en el banco número 2. ¿Cómo se hace? Fácil. Ya, así rapidito. Ejemplo. A ver, escogemos un violín. Ya una vez que ya tú la hiciste ya hiciste todo el procedimiento de la función, y ahora quieres guardarlo en el banco número 2, haces esto. Mira, es el violín. Lo vamos a guardar en el número 1 también. Presionamos el record. Ahí aparece 1 OTS user. Entonces, para cambiar guardarlo en el banco número 2, presionamos el signo de más. Ahí aparece ya 2 OTS user. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Solamente vamos a guardar aquí en el número 1 y salimos de aquí. Y ya está. Mira, estamos en el banco 2. ¿Cómo sabemos que estamos en el banco 2? Vamos a función 41. Estamos ahí está 2 user bank. Ya está. Pero si volvemos a la función al banco número 1, esto va a cambiar. Ahora vamos a guardarlo al disquete o a la memoria. ¿Ya? Al disquete o a la memoria. Lo que vamos a hacer es, vamos a presionar este botón, que este botón del medio, que dice sabe. ¿Ya? Vamos a presionar eso
Y aquí nos aparece para renombrar, para colocar un nombre a ese ritmo. Y para borrar, simplemente presionamos esta última tecla. Borramos, borramos, hasta que se borre todo. Y para colocarle un nombre, en la parte de aquí está el abecedario. En la parte de aquí están los números y por aquí hay símbolos. ¿Ya? Y aquí hay una flechita para atrás y para adelante. Y esta flecha, esta nota es para borrar. Ya, entonces vamos a colocar un nombre cualquiera. A ver, para ser más rápido voy a colocar prueba. A ver, voy a buscar la P. Y ahora para seguir escribiendo, para saltarme al siguiente cuadrito, aquí hay una flechita, si te das cuenta. Entonces esta tecla voy a presionar para que siga, para que suba. Ya está. La R, presiono la R, nuevamente esta flechita. La U, busco la U. Uy, ¿dónde está la U? Sigo, paso al otro cuadrito. E, la B, y la A. Y ya está. Entonces, para guardarlo, presionamos el botón azul que está aquí. Ahí les pregunta si quieres guardarlo. Ahí aparece yes. Entonces, con el signo de más, presionamos y se está guardando. Dejen que se guarde, que se termine de guardar. Y ya se guardó. Ya se guardó porque me apareció ya no me sale cargando aquí. Ya, eso ha sido todo.